Bueno, pues vamos a ver entonces brevemente en una pequeña guía para que podáis, si queréis, hacer ya el ejercicio obligatorio de la evaluación de literatura, ¿no? Que podéis encontrar, como siempre, como veis, en el apartado de evaluación de literatura. Y tal. Y nada, descargáis directamente, vais al PDF, como estamos haciendo ahora. Y el descargado va a salir, no sé si son 2 o 3 fichas, salen 3 fichas. Bueno, son 2 textos, el ejercicio se maneja con 2 textos, uno de Galdós y otro de Pardo Bazán. ¿Y las preguntas se hacen primero con un texto y luego con el otro? Sí, cada texto va por su cuenta, ¿vale? Entonces, el primer texto me dice, lee el siguiente texto e identifica los rasgos del estilo de Galdós. Es decir, esto es un fragmento de la novela Marianela, ¿vale? Y en este fragmento, bueno, que es representativo y tal, entonces lo que tienes que hacer es leerlo y tal, y como digo, analizar las características más importantes de Galdós como aparecen en el texto, ¿vale? O sea, pero primero a veces tienes que hacer eso, haces las preguntas. Primero tú te lo lees. Tú te lo lees. Esa es la primera parte. Analizas. No. Ah. Te lo lees. Claro, y ahora llega la segunda parte. ¿Cómo lo analizas? Con la Pues, pregunta de abajo. exactamente. Vale. Abajo hay como una pequeña guía con 4 puntos. Que son las que tienes que contestar. Exactamente. Vale. Lo que tenéis que hacer es, digamos, buscar ejemplos en el texto de cada uno de esos elementos del estilo de Galdós. O sea, Es decir, solo colocar. claro. Por ejemplo, una acción, lo que decíamos. Por ejemplo, yo me leo el texto y pongo el A, cojo el rojo, un color rojo. Y en el texto te lo hago de rojo, lo tengo que explicar yo con mis palabras. Hombre, si da y me dice alguna cosita, es decir, si tú subrayas y me dices de aquí a aquí, y me dices un poquito por qué, me escribes tú un poquito, vale, no me tienes que reproducir el texto entero, ni darme una tesis, pero sí decirme, bueno, yo he subrayado este párrafo porque es un ejemplo, porque aquí hay una descripción muy larga de un ambiente, o sea, una descripción muy larga de una cocina, por ejemplo. Vale. A eso me refiero. ¿Qué 4 puntos son? Pues como digo, lo hemos dicho antes en la explicación, las descripciones y a veces las opiniones también que tiene el narrador omnisciente hacen que los textos sean a veces pesados de leer. Pues eso pasa en Galdós, hay muchas descripciones. Las digresiones es cuando a lo mejor está diciendo, iba por la calle y entonces empieza a hablarte pues de otra cosa, ¿no? El autor, a propósito de ese episodio que está contando, un poco le diría a uno se le va la olla y te cuenta otra cosa. Bueno, algún ejemplo de eso en el texto. Narrador omnisciente y subjetivo con rasgos de ironía y humor. Es decir, bueno, porque es un narrador omnisciente y oye, algún episodio, algo en el texto que se refleje, que además tiene gracia, que ha reflejado algún episodio de humor y de tal, ¿no? Vale. Decir por qué es omnisciente, bueno, pues está claro, porque me está contando todo, porque de las personajes ese hay una que es Florentina, porque de Florentina y de Manuel me cuenta todo, etcétera, y tiene aquí en este momento del texto es un chiste que hace o algo humorístico. Caracterización psicológica indirecta, es lo que hemos dicho antes también. Los personajes, el narrador me cuenta lo que les pasa por la cabeza, pero también me lo describen por lo que hacen, por sus acciones. Bueno, pues ponme algún ejemplo en ese texto. Ahí te refieres a personajes, ¿no? De los personajes de ese texto, de ese fragmento. Por ejemplo, en el texto, el Florentina, una exageración, como está diciendo Jessica, se intenta suicidar, lo que refleja que tiene un carácter débil. Pues ya tengo ahí una tal, ¿no? O Don Manuel se enfada mucho porque Florentina estaba con otro señor, lo cual refleja que es celoso. ¿Pero con un personaje te vale o tienes que decir todos? No, yo diría un par de ejemplos. Para que la idea es, a ver si... Sí, que sepas lo que es. Claro, que tú, mediante lo que me escribas, sea un ejemplo o sea un par de ejemplos, quede claro que tú has entendido esto que te está pidiendo. Ya. Y por último, igual, uso de diferentes niveles de lengua y registro. Aquí sí al menos un par. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el lenguaje puede ser del rico y el del pobre. Bueno, pues seguro que hay un personaje un poco más tal, que será el señor Don Manuel, y que habla como tal, o Florentina, que parece que... O Florentina, o cualquier otra que no recuerdo el texto. Sí, bueno. Que hablará un poco como más... ¿vale? Pues ese es el análisis. Ejemplo a partir del texto. Nada de escribirme características, no. Lo que haya en el texto. ¿Y el otro texto que está más abajo? Y el otro es ya del naturalismo, porque es de Emilia Pardo Bazán.
de... O sea, hay uno de realismo y uno de Sí, naturalismo. y un naturalismo. Y aquí ya directamente si son preguntas, ¿no? Oye, ¿cuál es el tema del fragmento? Bade, ¿qué pasa esto? Oye, ¿es naturalista? ¿Por qué? Bueno, pues porque refleja un ambiente sórdido, porque intenta explicar por qué actúa el personaje, por sus familiares o por el ambiente en el que se mueve. Bueno, las características que hemos visto. Describe el personaje a partir de los datos que nos ofrece el texto. Bueno, pues el texto te dirá 4 cosas. Pues es un personaje que se dedica a esto, es sórdido, es tal, es... Y son rasgos de la bueno, de la prosopografía o de la etopeya. ¿Recordáis la descripción cuando hablamos de la descripción? ¿Vale? Que hablábamos precisamente de un retrato. Bueno, pues justificar también, aunque realmente la C y la D, por lo que estoy viendo, se pueden hacer juntas, porque cuando tú estás describiendo al personaje, estás haciendo un retrato de ese personaje, ¿vale? O sea que realmente, como digo, la C y la D se pueden hacer juntas, ¿vale? Sí, porque en la descripción, cuando en la C te pide la descripción del personaje, realmente tú vas a describirlo con lo que ofrezca ahí, sobre todo serán rasgos psicológicos y demás, pero bueno, hace una descripción de ese personaje. ¿Vale? Sí, con eso mismo sí. O directamente 1, 2 y 3, ya está, no hay problema. ¿Cómo podemos saber cuál es el Javier, ¿y lo del tema del fragmento? Sí, que justo lo que preguntaba Faizán también. Ah, vale. Vale. Recordad en literatura, yo sigo siempre el mismo principio. La literatura escriben y te cuentan algo, pero luego cada uno, a partir de una idea general, hace una interpretación. Entonces, esa pregunta, siempre que os pregunten ¿de qué va? ¿Cuál es el tema? De lo que tú quieras, de lo que tú creas. Yo me leo el texto y lo que tú interpretes. ¿Vale? A ver, si el texto te cuenta, pues el partido, no sé, pues tú dirás, pues de un partido de fútbol en donde 2 equipos se enfrentan. Pero si a lo mejor es algo más literario, pues siempre habrá un espacio a lo que tú pienses, a lo que tú creas. Entonces, en esa pregunta es la que menos preocupados tenéis que estar siempre. Porque lo que digáis va a estar Cada uno lo bien. interpreta de una manera. Todos va a interpretar, hay una idea general que todo el mundo va a entender y a partir de esa idea, pues a lo mejor tú dices una cosa, Cristina añade otra. Pero esa es la pregunta que la que menos miedo le debéis tener, porque es, digamos, un poco la más libre. Y además, cuando esto del tema, no, o sea, no hay que decir un resumen, no, en 2 líneas o 3 líneas, como mucho, decirme de qué va y ya está. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues con esto